Bien, bienvenidos a todos, sean bienvenidos a esta primera sesión de auxiliatura de la materia de estructuras discretas, ¿no? Sean todos bienvenidos. En primera, quiero informarles que acá vamos a dar la sesión para dos grupos. En este caso, el grupo de la ingeniera Brisa Belcagua y el grupo del ingeniero Erwin, ¿no? En este caso, ambos llevan el mismo avance y tal vez algunas cositas varían, ¿no? Pero en sí la enseñanza va a ser similar, así que por eso decidí juntarlos en un solo horario para que así se pueda aprovechar tal vez mejor, ¿ya? Entonces, les voy a ir dando un recorrido primero por lo que sería la plataforma. Seguramente para algunos es nuevo lo que sería el Microsoft Teams o primera vez que lo están usando, no sé, o tal vez otros ya lo han usado. Pero les voy a ir comentando un poquito, ¿no? En realidad esta plataforma, nosotros tenemos una licencia que nos brinda la universidad gracias a nuestro correo académico. Y es importante que ustedes sepan utilizar estas licencias, ¿no? Es el Office 365, seguramente se lo han comentado en algún momento en la universidad. Pues bien, lo que es el Office 365 es una paquetería de Microsoft que incluye todos los programas que son de Windows, ¿no? Acá se los voy a mostrar brevemente para que lo vayan conociendo. Bien, el Office incluye todos estos programas que ustedes ven acá. Todos estos programas se incluyen en su paquete de Office 365. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo acceder a eso? Digamos, ¿no? Todo lo que es Excel, Word, las aplicaciones comunes, inclusive el Teams e inclusive la nube de OneDrive, ¿no? Todo esto tiene una licencia costosa seguramente, pero si ustedes inician sesión en su computadora con su correo académico, que en este caso sería el correo de la universidad, como en mi caso, miren, mi nombre, @UPDS, ¿no? Ustedes van a tener la licencia para todas estas aplicaciones de manera como gratuita, ¿no? Y si ustedes inician la aplicación de Microsoft Teams, que sería esta para escritorio, con ese su correo, entonces van a poder ver los grupos y el grupo al que yo les he invitado, ¿no? En este caso he creado un grupo que se llama Auxiliar José Manuel, que es con mi nombre. Y dentro de este grupo tengo dos canales. Esto lo van a ver mejor en la computadora, ¿no? Ya que en el teléfono sale un poco más limitado. Y en lo que es el canal de estructuras discretas, ahí es donde están todos ustedes, ¿no? En este canal se van a publicar los comentarios, van a estar las clases grabadas, inmediatamente después que termina la sesión, eso se postea automáticamente acá, ¿no? Y de todas maneras, si hay algún material extra, tal vez que yo quiera subirles o algo, y también lo van a tener en lo que es la sección de archivos, que ahorita está vacío, ¿no? Eso para comenzar, ¿no? Es importante aprender a utilizar estas herramientas, igual la nube de OneDrive, que nos ofrece 1 TB de almacenamiento para que nosotros podamos guardar nuestros documentos y todo esto, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Igual pueden preguntarme, ya no duden en interrumpir, no pasa nada. Otra cosita, ahora como he visto que estamos iniciando recién esta semana, nuestro avance de hoy posiblemente sea breve, ¿no? En este caso vamos a ver todo lo que es un repaso sobre lo que es lógica proposicional, las proposiciones, los conectores lógicos y vamos a hacer algunos ejemplos de tablas, ¿ya? Para eso yo posiblemente abra un Excel enseguida y les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Y un poquito de teoría solo para complementar a lo que ya han estado viendo esta semana. Seguramente en ninguno de los dos grupos ha llegado todavía a lo que son simplificaciones lógicas, ¿no? Han estado viendo hasta donde, según tengo entendido, todo lo que son tablas de verdad, ¿no? Si alguien me podría corroborar eso, o ya han llegado a simplificación lógica. No, solamente tabla de verdad. Tabla de verdad, no. Bien, está bien. Ya, les encargaría, por favor, que cuando se vayan ingresando, los vayan aceptando, ¿ya? Eso les voy a encargar. Ah, bueno, y para los que no me conocen, me presentaré nuevamente. Soy José Manuel Tapia Martínez. También soy estudiante de la universidad en la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Actualmente estoy por mi 7º semestre, más o menos, con materias de sexto, obviamente, y ahí, ¿no? Y eso, ¿no? Yo soy auxiliar de las materias de fundamentos de matemáticas, también de lo que es estructuras discretas y programación básica. Algunos ya han sido tal vez en otras materias, han estado conmigo. Y en esta ocasión también soy de Física 1, ¿no? Es el primer mes que estoy dando esa materia. Enseguida, después de ustedes, me toca dar con ese grupo.
Entonces, vamos a hacer un repaso breve, como les decía, todo lo que es lógica proposicional, ¿ya? Para que le vayamos entendiendo. Entonces, toda esta área de lógica se llama en sí matemáticas discretas. Y lo que refiere o lo que quiere decir a lo que llamamos proposiciones son más bien enunciados que tienen un valor de verdad, ¿no? En algunos casos se pueden clasificar esto, pero en esta clase no vamos a entrar a profundidad en la clasificación de proposiciones, ¿ya? Estoy viendo que en el grupo de la ingeniera Brisa han estado clasificando las proposiciones y esto es bien, ¿no? Pero en los ejercicios y en lo que se viene más adelante tal vez no lo ocupemos, tal vez solamente haya algunas preguntas sobre eso, pero no se va a ocupar lo que son clasificaciones de proposiciones, ¿no? Una proposición entonces no es más que un enunciado que tiene cierto valor de verdad y solamente son dos los valores de verdad, ¿no? O bien verdadero o bien falso. Eso es una proposición para empezar. Un enunciado, una frase u oración o un pensamiento, ¿ya? Entonces, en algún momento tal vez de la historia, los que han estudiado este tema o los que han visto lo que son los pensamientos, han deducido que pueden llegar a estructurar todos estos pensamientos de tal forma que agregándoles tal vez algunos símbolos o algunas letras, puedan armar como un árbol o una estructura que ellos pueden ya llegar a una conclusión más fácilmente, ¿no? Que sería ya la tabla de las proposiciones, ¿no? Las representaciones lógicas. Para eso es lo que se armó o se inventó, mejor dicho, todo lo que son las representaciones simbólicas a las proposiciones. Acá ustedes en pantalla pueden ver algunos ejemplos de lo que son proposiciones, ¿no? Pueden ver acá algunas frases, algunas palabras e inclusive algunas como ecuaciones, ¿no? O algunas, ahí pueden ver algunos ejercicios. Todo esto se considera proposición porque tiene cierto valor de verdad, ¿no? O bien verdadero o bien falso. En este caso, esto de acá es una proposición, pero no pertenece o no tiene un valor de verdad. En realidad sería como una proposición nula, algo así, ¿no? No entraría a formar parte de un pensamiento, digamos. No tiene un valor de verdad, porque solamente está indicando una acción, ¿no? Que dice prohibido. ¿Sería como Esto una de orden acá, auxiliar? ¿cómo? ¿Sería como una orden o algo? Sí, sí, algo así. Algo así. Más que todo, a ver, creo que acá lo tenemos en... ¿Dónde está? Ah, acá. En el documento que han estado viendo con la ingeniera, también se los voy a recordar un poquito, para los que no han visto. Tiene cierta clasificación, ¿no? Las proposiciones, acá vamos a ver ahorita, ¿dónde está? Acá. Esta es una tabla de la clasificación de proposiciones, ¿no? Pueden ser simples, pueden ser compuestas y también pueden ser cerradas o abiertas, ¿no? Dependiendo del pensamiento. Acá me dice que las cerradas tienen un determinado sujeto y las abiertas no tienen, no lo tienen determinado, dice, ¿no? También pueden ser afirmativas o negativas, según pueden afirmar o negar alguna cosa, ¿no? O verdaderas o falsas, ¿no? Las que más se ocupan son estas de acá, porque es con las que más vamos a trabajar en este curso, ¿ya? Lo demás solo son pensamientos o, digamos, frases, digamos, ¿no? Como esto de acá. No me está afirmando nada, está preguntando más bien algo, ¿no? Sin embargo, fíjense acá, está diciendo 4x menos 1 es igual a menos 5. No podemos deducir el valor si esto es verdad o falso porque no sabemos el valor de x. Pero si habláramos de una suma, digamos 1 más 1 es igual a 2, eso sí tiene un valor de verdad porque sabemos que es verdadero, está cumpliendo, ¿no? Entonces ahí ya van las proposiciones de ese rango, ¿no? Eso sería solamente para que lo conozcan. Ahora, como les había indicado, todo lo que son proposiciones se han estructurado de manera simbólica para nosotros poder trabajar con ello y interpretarlo a través de manera resumida, ¿no? Con lo que son ya letras. En este caso, una proposición puede tener el valor de cualquier letra del abecedario, ¿no? Pero por lo general siempre comenzamos a llamarlo desde la proposición P, Q, R, S, T, U, hasta Z, ¿no? Dependiendo de las proposiciones. Tienen su representación simbólica de esa manera. En este caso, cualquiera de estos de acá, de estas proposiciones, pueden ser iguales a una sola letra, ¿no? Esa es la manera de resumirlo, ¿no? En este caso acá pueden ver representación simbólica, en este caso la letra P,
puede ser igual a todo este pensamiento que dice el pentágono tiene 4 lados, ¿no? Y este pensamiento tiene un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Como pueden ver, ya acá estamos ocupando pensamientos que solamente tienen, afirman o niegan, ¿no? Que solo tienen dos valores. Ya no están, digamos, sin sentido, como por ejemplo esto de acá. Esto no tiene un valor de verdad, ¿no? Entonces, el pentágono tiene 4 lados. Esto es falso porque el pentágono tiene 5 lados, ¿no? Y todo ese pensamiento se puede denominar P, ¿no? Tanto así como lo de acá que dice Mario Vargas Llosa escribió Conversación en la Catedral. Seguramente es un artista o algo reconocido, por eso me dice que su valor es de verdad, ¿no? O sea, es verdadero. Y eso también se puede denominar R, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros entonces simplificamos todos estos pensamientos, porque seguramente en algún momento de la historia, antes, han debido haber pensamientos tan complejos que para llegar a una deducción tendrían que pasar tal vez horas y todo eso, ¿no? Pero si simplifican esos pensamientos a través de letra, entonces ya pueden deducir algo más, o sea, más rápido, ¿no? Para eso seguramente han inventado todo lo que es lógica proposicional. Entonces, aparte de eso, de lo que son los enunciados y las expresiones lógicas, nosotros contamos con conectivos u operadores lógicos, ¿ya? Estos conectivos son como simbología de la lógica proposicional, que vendría a ser como una matemática aparte, ¿no? Nos ayudan a simplificar y a deducir pensamientos complejos, ¿no? Para eso se inventó esto. En este caso, vemos una tabla en donde tenemos los conectivos operadores lógicos más comunes. El primero sería la negación, que es como una rayita que va curveada, ¿no? En algunos libros lo representan también de la siguiente forma. Se los voy a ir colocando a ver. Ya. El primer conector lógico sería la negación. ¿Dónde está? La negación, ¿no? O bien en lenguaje coloquial se lo conoce con el nombre de no. Esta negación, por lo general, se lo representa con esta figura, ¿no? Pero en algunos libros también puede estar así, con una flechita como recaída, o en algunos libros también puede ser como un menos, o algunas veces, digamos que tengo mi proposición ahí y yo quiero negar esa proposición, a veces lo representan con una raya encima de la proposición, ¿no? Hay diferentes formas de representar la negación. Esta es la más común, pero ya, la rayita esa. Esta negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de una proposición. Digamos que mi proposición es la siguiente, ¿no? La que teníamos arriba. La que dice el pentágono tiene 4 lados. Y esto es igual a P y me dice que su valor de verdad es falso. Entonces, si mi proposición es P y yo quiero negar esa proposición y le pongo así, lo que hace este conector lógico es invertir el valor de verdad de esa proposición. Esto va a significar que esto de acá ya no se va a leer de la misma forma. Ahora, si yo le aumenté la negación, esto se va a leer. El pentágono no tiene 4 lados porque lo estoy negando, ¿no? Y al decir eso, que no tiene 4 lados, ya se convierte en verdadero, ¿no? Eso es lo que hace la negación, invierte el valor de verdad. Originalmente teníamos falso, pero con la negación tenemos verdad, ¿no? Esa sería la negación. El siguiente conector lógico sería la I, ¿no? Que esto también se ocupa en lo que es circuito y también en programación es el operador AND, ¿no? En inglés significa y, ¿no? Acá se los voy a dibujar. Este de acá sería el segundo operador lógico. ¿Por qué me está marcando tan bajito? A ver. Ah, no los tengo. Ah, ya. El segundo conector lógico sería la I, que su simbología es como una flechita hacia arriba, ¿no? Una forma de recordar el conector lógico I es la flechita hacia arriba y el conector lógico O es la flechita hacia abajo, ¿no? Una forma de recordar que yo tenía cuando estaba estudiando estos temas era la siguiente, ¿no? Dibujaba o imaginaba que tenía un punto de esa flechita y a la otra le imaginaba que ahí se le colocaba su O, ¿no? Así con eso ya no me perdía en caso de que se nos olvide, ¿no? A ver, digamos que ahí le hacemos su O ahí, ¿no? Dibujamos la figura y según lo que se parezca ya podemos deducir si se trata de la I o de la O, ¿no? Eso sería. Estos conectores lógicos entonces tienen una tabla de reglas
en los que unen a dos proposiciones. El conector lógico y, también en el lenguaje coloquial llamado y o y, y en programación se le llama AND, ¿no? En inglés, el operador AND. Este conector une a dos proposiciones y existe una serie de reglas, ¿no? Puede ser una proposición que se llame P, unida, se utiliza para unir dos proposiciones, y otra que se llame Q, ¿no? Para eso se utiliza. Y enseguida vamos a ver la regla de cada una de estas proposiciones, ¿no? La primera ya es fácil, saben que solamente invierte el valor, ¿no? Si es falso, se hace verdad, y si es verdad, se hace falso. La I, la O y las demás proposiciones tienen una serie de reglas que enseguida lo vamos a ver. Lo mismo para la O, ¿no? Son conectores que unen a dos proposiciones. En este caso puede ser P o Q. Y según los valores de verdad que éstas tengan, el conector va a actuar de una forma que enseguida lo vamos a ver. También tendríamos el conector lógico sí o la condicional, que es más conocido como la condicional, ¿no? La I se lo conoce también como la conjunción. Estos son los nombres, se podría decir, matemáticos que tienen. Y lo demás son lenguaje coloquial, ¿no? También les voy a mostrar enseguida la lista. Es importante que tengan esto para que hagan sus ejercicios. Una lista de los nombres posibles que se les podría dar a estas proposiciones. Por ejemplo, acá para que vean un poquito. La negación en lenguaje humano, digamos, si le dan un ejercicio si fuera una oración, digamos, ¿no? Se la conoce como no, como ni, como salvo, como excepto, ¿no? Cualquiera de estos nombres que tengan se trata de una negación. Lo mismo para la disyunción, que vendría a ser la o, ¿no? La disyunción exclusiva tiene todos estos nombres. La disyunción exclusiva, que tiene una rayita abajo, tiene todos estos nombres casi similares. La conjunción también, eso ya les voy a mostrar enseguida. Siguiendo con el caso, entonces, estos serían los conectivos o operadores lógicos que unen a dos o más proposiciones. A partir de acá, todo esto puede unir a dos o más proposiciones. Esto se utiliza para una o un grupo de proposiciones, ¿no? Esa sería su diferencia. La condicional también tiene su regla, la bicondicional también tiene sus propias reglas, y luego tenemos la disyunción exclusiva, ¿no? Que vendría a ser como un triángulo, o en este caso lo conocen ustedes como la O con su rayita abajo, ¿no? Tiene diferentes simbologías según sean los libros que ustedes lean. Ahí está. Bien, entonces, dicho eso sobre los conectores lógicos, vamos a aprender a cómo se elaboran las tablas de verdad, ¿ya? Una tabla de verdad no es más que un conjunto de valores de verdad de algún grupo de proposiciones, ¿no? Pueden ser una o pueden ser múltiples. Antes de aprender a cómo armar una tabla de verdad, yo les voy a indicar cuál es la fórmula para que ustedes estructuren una tabla de verdad, ¿ya? La fórmula para estructurar una tabla de verdad es la siguiente. 2 elevado a la n. Esta es la fórmula original, donde n es el número, n va a ser igual al número de proposiciones, ¿no? ¿Y para qué nos sirve eso? Este valor de acá nos va a servir para saber qué tamaño va a tener nuestra tabla. Supongamos que el número de proposiciones que tengamos en nuestro caso de estudio es 1, digamos, ¿no? Estamos hablando de una sola proposición que tal vez se llame P. Entonces, si es 1, 2 elevado a 1 va a ser igual a 2. En ese caso, significa que mi tabla va a tener dos filas, ¿no? Nosotros armamos nuestra tablita de esta forma, y si solo tenemos una proposición, va a tener dos filas, ¿ya? Esa es la regla principal de cómo se arman las tablas de verdad. Voy a abrir una hoja de Excel igual para ir mostrándole. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ya. Ya, entonces nuestra fórmula es 2 a la n, ¿no? Vamos a volver atrás y lo voy a cortar. 2 a la n. Si tenemos una sola proposición, en este caso se armaría de la siguiente forma. Acá colocamos nuestra proposición y vamos a ocupar dos filas. La primera va a ser valor de verdad, verdadero, y la segunda falso, ¿no? Dos posibles valores. Esas son las dos posibles entradas para mi primera proposición, ¿ya? Y según lo que yo necesite ya puedo hacer un análisis enseguida. Esa va a ser para una proposición.
En este caso yo lo estoy haciendo con verdad y falso, pero recuerden que no siempre es así. Esto también se puede representar de la siguiente forma, ¿no? Podría ser P y en vez de verdadero el 1 y en vez de falso el 0, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo porque en circuitos o en algunos otros libros, digamos, o tal vez con la ingeniería brisa creo que lo llevan con números. Es importante también que se acostumbren así. El 1 significa encendido y el 0 apagado, ¿no? O es lo mismo verdad y falso, ¿no? Eso sería también otra forma de análisis, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Eso es una tabla entonces para una sola proposición. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos dos proposiciones, ¿no? Nos piden armar una tabla para dos proposiciones. Para dos proposiciones, entonces tendríamos un campo para la proposición P, perdón, a ver. Campo para la proposición P y otro campo para la proposición Q, ¿no? En este caso, al tener dos proposiciones, nuestra fórmula quedaría de la siguiente forma, miren. Tendríamos 2 elevado al número de proposiciones, que sería 2. Al hacer eso, resolvemos esto y nos sale que es igual a 4. Entonces, cuando tenemos dos proposiciones, nuestra tabla tiene que tener un tamaño de 4 filas, ¿no? Tiene que tener 4 filas. Entonces, para hacer 4 filas, la primera proposición va a tener 2 valores de verdad y 2 valores de falsedad, ¿no? Y la siguiente va a tener la mitad de los valores de verdad y la otra mitad de los valores de falso. O sea que va a ser 1 verdad, 1 falso, 1 verdad y 1 falso, ¿no? Hasta ahí ya tenemos armada otra tabla, pero esta vez para dos proposiciones, ¿no? 4 filas. Y otra columna se podría ocupar ya para hacer el análisis de estudio, ¿no? En este caso podemos hacer digamos, P y Q, P entonces Q, ya tenemos ahí para hacer su análisis, ¿no? En este caso solamente estoy armando una tabla para n proposiciones. ¿Y qué pasa si tenemos para 3 proposiciones? Puede ser para infinitas proposiciones, ¿no? Digamos que tenemos una tabla para 3 proposiciones. ¿Ya? Para 3 proposiciones. Tenemos la letra P, la letra Q y la letra R, supongamos, ¿ya? En este caso, nuestra fórmula ya sería 2 al cubo, ¿no? Porque tenemos 3 proposiciones. Y esto es igual a 8. Esto es igual a 8, ¿no? Entonces, para ese caso, vamos a tener 8 filas en nuestra tabla. 8 filas. Y para la primera proposición siempre va intercalada lo que son los valores de verdad, ¿no? Entonces serían 4 filas de verdad y 4 filas de falso, ¿no? Mitad y mitad. Para la segunda va la mitad de verdad y la mitad de falso de la anterior. Entonces para la segunda serían verdad, verdad y falso, falso, ¿no? Verdad, verdad y falso, falso. Y para la tercera ya iría la mitad de la anterior, ¿no? En este caso, verdad, falso, verdad, falso, así. Esa es la forma de estructurar entonces nuestra tabla de verdad para las n proposiciones, ¿no? Recuerden que ahorita yo lo estoy haciendo con verdad y falso, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir 4 filas de 1, 4 filas de 0, 2 filas de 1, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0, ¿no? 1, 0, 1, 0 ya sería el tercero. Esa es la forma de armar entonces nuestras tablas de verdad para n proposiciones. Ya enseguida yo les voy a mostrar con ejemplos verdaderos cómo se estructuraría una tabla desde cero. Ahora, si tuviéramos una tabla o necesitaríamos armar una tabla para 4, ya saben que ya no van a ser 8. 2 a la 4 es 16. Entonces ya mi tabla va a crecer más. Vamos a tener una proposición más acá. Van a ser 8 valores de verdad, 8 valores de falsedad. Y la siguiente, 4 de verdad, 4 de falsedad. La siguiente, 2 de verdad, 2 de falso, ¿no? Hasta acabar las 8 filas. Y a la cuarta, verdad, falso, verdad, falso. Así va creciendo entonces exponencialmente lo que son las tablas para armar. Ahora le estaba enseñando entonces esto, cómo se estructuran las tablas de verdad. Vamos a entrar a los valores o a las reglas que tienen en sí los conectores lógicos, ¿no? En este caso, acá vemos una tabla de una sola proposición, ¿no? Solo tenemos el análisis para la proposición P.
Entonces, por ende, tenemos solamente dos filas, un valor de verdad y un valor de falso, nada más. Y la siguiente columna está analizando la negación de la proposición P, lo cual es inversamente lo contrario, ¿no? Si tenemos un valor de verdad, la primera fila de la negación de P va a ser falso. Y de este de acá, su contrario es verdadero, ¿no? Por eso va invertido. Eso es para una sola proposición. Luego tenemos la conjunción. Acá tenemos la regla de la conjunción. Esto es importante. Vamos a irlo anotando acá. Esta es la tabla para la negación. A ver. Esa es la regla para la negación. Es importante que esto lo tengamos, digamos, a mano o en nuestros apuntes hasta que nosotros ya podamos trabajar o le entendamos mejor, ¿no? Es bueno apuntárselo. Eso sería entonces la primera tabla para lo que es la negación. Con esto ya vamos a trabajar los ejercicios que nos van a proponer después. Luego tenemos la regla de la conjunción o el conector lógico y, ¿no? Acá vamos a entender cómo está trabajando ese conector lógico. Esa sería la conjunción, ¿no? Bien, lo que está mostrando acá es lo siguiente. Como les había indicado, para dos proposiciones se hace dos columnas, pero esta vez de 4, ¿no? Que sería 2 a la n, ¿no? La fórmula para armar nuestra tabla. Por eso acá tenemos dos valores de verdad y dos de falso, o dos de 1 y dos de 0, ¿no? Luego, verdad, falso, verdad, falso. Ahora, acá me está diciendo que el conector lógico y, al unir dos proposiciones, solamente cuando los valores de verdad en ambos casos, tanto de esta, perdón, a ver, tanto de esta como de esta, si ambos tienen verdadero y están unidas por este conector lógico, solo ahí el valor resultado va a ser verdad. Caso contrario, cuando son diferentes, siempre va a ser falso. Eso es lo que me está indicando. Entonces, para la primera casilla, el valor de P es verdadero. Está tomando este valor. Y luego me está diciendo que lo une con el valor que tiene Q en la primera fila, este de acá. Como ambos son verdaderos, el resultado para esta casilla es verdadero. Y en los otros casos tenemos que acá es verdad y falso, ¿no? Tenemos verdad y falso, entonces eso es falso. Falso y verdad, el valor de P es falso y el de Q es verdad, va a ser falso. Y como parte final tenemos que ambas proposiciones tienen falso y falso, ¿no? Entonces, si están unidas con ese, todo eso es falso. Solamente cuando ambos tengan el valor de verdad va a ser verdad, ¿no? Esa sería la conjunción, esa es su regla. En breve lo vamos a aplicar ya en ejemplos, vamos a armar una tabla de verdad. A ver, ahora les voy a mostrar. Bien, eso sería para la conjunción. Luego tenemos la disyunción inclusiva, ¿no? Que es la común o el conector lógico O, ¿no? Esta de acá, esta tablita. Acá le vamos a colocar su símbolo, me gustaría colocarle, no, ahí no. Tendríamos la siguiente tablita. La disyunción inclusiva. Es importante igual que nos acostumbremos con sus nombres reales, así para más práctica, ¿no? Ya, la regla de la disyunción inclusiva es la siguiente. Como pueden ver, acá tenemos el conector lógico O. Tenemos otra vez dos proposiciones y acá tenemos la tabla de 4 filas, ¿no? Entonces, la regla de la disyunción inclusiva me dice que solamente cuando ambas proposiciones tengan el valor de falso, va a ser falso. Caso contrario, siempre va a ser verdadero, me dice, ¿no? Y acá podemos ver un ejemplo de eso, ¿no? Solamente cuando P tenga falso y Q también tenga falso, si están unidos por este conector O, ese resultado va a ser falso. Y en los otros casos, acá tiene falso, verdad, es verdad. Acá tiene verdad y acá tiene falso, eso es verdad. Acá tiene verdad y verdad, eso es verdad, ¿no? Es casi lo contrario de la conjunción, ¿no? Eso sería la disyunción inclusiva, ¿ya? Esa sería su regla. Luego tendríamos lo que es la condicional, que es uno de los conectores lógicos más utilizados también. Acá lo voy a copiar. Aquí
aquí vamos a colocar la condicional. Solamente. ¿Cómo? Disculpen, ¿alguien habló? La condicional. Esa lo vamos a anotar mejor toditos de una vez. Luego tenemos la bicondicional. Y donde está la disyunción inclusiva, ¿no? Que en este caso es diferente. Bicondicional y disyunción exclusiva. Ya, esas serían las principales entonces, ¿no? Esta disyunción inclusiva no se van a olvidar que acá lo estamos simbolizando con la letra griega delta, pero en realidad es lo mismo que el conector lógico O con una rayita abajo, ¿no? Para que no se confundan. Lo que son las reglas de la condicional y bicondicional son similares. Fíjense que en la condicional igual tenemos dos proposiciones como análisis o como caso de estudio y nuestros respectivos valores de verdad. Y acá me dice que solamente va a ser falso cuando el primer valor de verdad o antecedente, en este caso estas palabras vamos a aprender hoy, el antecedente y consecuente. Cuando hablamos de dos proposiciones, una proposición P y otra Q, la que está primero vendría a ser antecedente, ¿no? Esta sería el antecedente. Acá digamos, antecedente. Y la siguiente o la que está después vendría a ser el consecuente, ¿ya? Tal vez así lo vean más adelante en alguna teoría que lean, ¿no? La primera proposición vendría a ser antecedente y consecuente. Entonces, la regla de la condicional nos dice que solamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, el resultado de ese valor de verdad, cuando esté unido con la condicional, va a ser falso. Esa es la única regla de la condicional. Luego, cuando ya sean verdad, verdad, el antecedente y consecuente, o cuando el primero sea falso y después verdad, o ambos sean falsos, siempre va a ser verdad, ¿no? Este es su único caso, su excepción se podría decir, ¿no? De la condicional. Eso hay que recordarlo. ¿Ya? Entonces, en algunos libros lo van a ver de esa forma escrito, ¿no? Antecedente y consecuente, el que está primero. Si hablaríamos, digamos, de dos proposiciones, ¿no? Luego, en la bicondicional, tenemos una similitud con la disyunción exclusiva. Estas dos son similares, ¿no? En el primer caso, la conjunción y disyunción inclusiva vendrían a ser dos que están casi similares también, ¿no? Que vendrían como ser contrarias, digamos, ¿no? Estas es bien diferente. En el caso de la bicondicional, si se pueden fijar, cuando antecedente y consecuente sean iguales, en esos casos va a ser el resultado un valor verdadero, ¿no? En este caso acá tenemos verdad, y el resultado me da como verdad, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos que ambos valores, tanto antecedente y consecuente, son iguales, falso y falso, igual ahí va a ser verdad. Y en los otros casos, cuando están ya diferentes, siempre va a ser falso, ¿no? Esa es la regla de la bicondicional. Y fíjense que en la disyunción inclusiva sucede casi lo mismo, pero de forma contraria. Cuando ambos son iguales, el resultado de verdad, unido por la disyunción inclusiva, que vendría a ser, ya saben, la O con la rayita, es un valor falso. Y también cuando tenemos falso, falso, el valor de verdad resultante va a ser falso, ¿no? Y en los otros casos va a ser verdadero, casi lo inverso a lo que es la bicondicional. Entonces, esas serían las principales reglas que nosotros tenemos que conocer en este análisis de estudio, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con unos ejemplos para poder ver cómo se harían o cómo se construirían, dados estos ejemplos, una tabla de verdad. Para ello vamos a apoyarnos de algunos ejemplos similares, ¿no? La idea de las auxiliaturas no es, digamos, resolver el eje práctico o ¿no?
La idea es que ustedes entiendan cómo es que se realiza y para eso vamos a tomar quizá uno que otro ejercicio de sus tareas, ¿no? Vamos a hacerlo similar. Acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio. Esto de acá que dice, dadas las siguientes proposiciones, para los que están haciendo este práctico, no es más que armar lo que vendría a ser la fórmula proposicional de estas expresiones, ¿no? Como pueden ver, les voy a ayudar con una de acá, para los que estaban peleando tal vez acá. Me dice el enunciado, dadas las siguientes proposiciones, acá me dice que la proposición P va a ser igual a Juan es comerciante. Q va a ser igual a Juan es próspero. R va a ser igual a Juan es ingeniero, ¿no? ¿Dónde está? Acá lo vamos a limpiar esto de acá. R, Juan es ingeniero y S, Juan es inteligente, ¿no? Acá me está preguntando cómo se expresaría de manera lógica lo siguiente, dice, ¿no? Juan no es comerciante porque Juan es ingeniero y es próspero, ¿no? Y ahí me está pidiendo la solución. Vamos analizando parte por parte. Acá me dice, Juan no es comerciante. Si nos damos cuenta, la proposición P dice que Juan es comerciante. ¿Cómo sería su inversa? Sería la misma proposición B, No P, y negada, ¿no? no P sería. Ajá. De esa manera sería la primera parte. Me dice, Juan no es comerciante, o sea que sería lo inverso al valor que tiene la proposición P, ¿no? Que está afirmando. Esto está en falso, entonces que sería negación de P. Hasta ahí ya tenemos una parte. Luego nos dice, ¿por qué Juan es ingeniero? Juan es ingeniero, acá en nuestros datos nos dice que es la proposición R, ¿no? R, pero está unida por esto que dice por qué. Y ahí es donde nosotros tenemos que indagar un poquito, tal vez buscar en internet cómo está representada las proposiciones. Y para eso yo también les he investigado un poquito y he encontrado esto en línea que indica cuáles son otras formas de referirse a estas proposiciones, ¿no? Tanto la negación, disyunción y todas ellas. Y he encontrado que la condicional puede ser llamada también sí, puede ser llamada también entonces, que es lo más común entonces, ¿no? Por tanto, o por qué y todo eso, ¿no? Todo lo que es con por. Entonces, en nuestro caso de estudio, ese por qué estaría representando una condicional. El que une a esas dos proposiciones en esta frase sería una condicional de esta manera, ¿no? Ahí, ¿no? Fíjense, Juan no es comerciante porque Juan es ingeniero. Juan no es comerciante, negación de P. ¿Por qué? La condicional. Juan es ingeniero, la proposición R, ¿no? Ahí ya tenemos la primera parte y lo podemos encerrar dentro de un paréntesis, ¿ya? Luego nos dice, y es próspero. Es próspero es igual a que Juan es próspero. Acá nos dice que es la proposición Q, ¿no? Pero hay antes de esa frase y es la proposición que dice acá y, ¿no? Este y ya viene haciendo referencia al conectivo lógico y, ¿no? A ese de ahí. Entonces, el resultado para esta primera expresión sería la siguiente, ¿no? Negación de P, entonces R y Q. Esa sería la forma de representarlo, ¿ya no? Ya lo demás ya ustedes ya lo pueden hacer con esta ayuda. Eso es cómo se expresan proposiciones ya en forma de frases u oraciones en lo que vendría a ser lenguaje proposicional, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿ya? Ahora, esto de acá ya serían proposiciones expresadas en lenguaje ya proposicional. Y vamos a tomar uno de estos ejemplos, no igual, lo vamos a hacer un poco diferente, para demostrarles cómo es que se arma una proposición. En este caso voy a tratar de copiarlo, a ver. El B podría ayudarnos, el B. B, ¿está acá? B, B. Disculpe. Sí, sí. Ya, esa vamos a ayudar, no importa, no pasa nada. Ahora sí. Vamos a abrirnos otra hojita acá. Ya, ahí tenemos nuestra proposición. A ver, se nos va a fregar. Mejor lo voy a sacar como una captura. Ahí lo tenemos. Eso es lo que nos están pidiendo, armar una tabla de verdad. Cuando nosotros armamos una tabla de verdad,
el resultado principal viene a ser denotado por el conectivo lógico principal. Para eso hay que nosotros analizar bien una proposición o una proposición así compuesta como están viendo, y hay que identificar cuál es el conector lógico principal. ¿Cuál creen que es ustedes? Acá tenemos una condicional, acá tenemos la O y acá tenemos la I. ¿Cuál creen que es el conector lógico principal? No. Está bien, sí. En este caso sería la O, ¿no? Esta de acá. Porque si se dan cuenta, esta O está uniendo a toda esta proposición compuesta que está acá, no importa cuál sea su resultado, y a todo esto de acá. Ese sería el principal, ¿no? Y si, digamos, estaríamos hablando de esto de acá, negación de P, entonces Q y R. ¿Cuál creen que es el conector lógico principal? La I. Ahí. Sí, ¿no? La I, porque esto de acá que está dentro de paréntesis pertenece a un solo elemento, ¿no? Esto está aparte, entonces acá vendría a ser la I. Con eso ya ustedes ya saben de dónde va a salir el resultado. Ahora voy a borrar todo eso y vamos a comenzar a armar nuestra tabla. El primer paso es saber cuántas proposiciones tiene nuestro caso de estudio. Verificamos nuestra fórmula. Tenemos la P y tenemos la Q. Luego acá tenemos otra vez P y Q. Entonces tenemos dos proposiciones. Nuestra fórmula nos dice que va a ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones, 2. Esto nos da un resultado de 4 y con eso ya sabemos que nuestra tabla va a tener 4 filas, ¿no? Vamos entonces a colocar por acá abajo. Colocamos una fila para la P, una fila para la Q, ¿no? A ver, esto lo vamos a ir pintando con amarillo. ¿Ya? Tenemos 4 filas entonces. Para la primera proposición, que sería el antecedente, las dos primeras van a ser verdad, verdad y falso, ¿no? Mitad y mitad. Para la segunda va a ser uno verdad, uno falso. Uno verdad y uno falso. Ese es el primer paso. Seguidamente, lo que se hace es empezar ¿cómo se llama? A resolver dentro de los paréntesis. En este caso, fíjense bien, yo no puedo aplicar la negación porque todavía no conozco el valor de verdad que me va a dar esto que está dentro, ¿no? No le puedo aplicar la negación directamente. Acá me dice, esta negación está afectando todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, voy a colocar aquí una nueva tabla, una nueva tablita, donde sea P. A ver, ¿dónde está mi...? P, entonces Q. E, entonces Q. Vamos a hallar el valor de verdad de P, entonces Q. Estos son los valores de verdad de nuestras proposiciones y vamos a hallar cuáles serían los valores si estamos trabajando con P, entonces Q. Como ya les había dicho, se trata de una condicional y la regla nos dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, solo así va a ser falso. Y luego siempre va a ser verdadero, ¿no? Esa es la regla principal. Entonces acá analizamos. Acá tenemos verdad y el consecuente verdad. Acá tenemos verdad, falso, ¿no? En este caso, esto va a ser falso. Ahí ya sabemos que es falso. Y los otros casos van a ser verdad, verdad y verdad, ¿no? Eso es lo que nos dice la regla. Cuando el primero es verdadero y el segundo falso, es falso. Acá tenemos, el primero es verdadero, el segundo es falso, entonces el resultado para esa fila es falso. Lo vamos a ir centrando. ¿Dónde está? Por aquí igual centrado. Ya. Esta fila ahora es el resultado de todo ese paréntesis, ¿no? Esa fila es el resultado de todo ese paréntesis. Ahora, vamos a abrir una nueva columna. La nueva columna va a decir negación de P, entonces Q, ¿no? Entonces, caramba, esto me está mostrando como si fuera una fórmula, a ver. Pero creo que estaba por acá ese valor. No me está permitiendo agregar. Ya, creo que se colocaba, ahí está, esa es la negación. Ahí está, ya lo encontré. Entonces, P, entonces Q, ¿cuál sería su valor de verdad? Los valores que tiene acá, pero invertidos, ¿no? Porque la negación va a reemplazar todos los valores que tenga
lo que está en el paréntesis. Si originalmente mi paréntesis interno tenía esto, la negación sería de este su inverso, que sería falso. Falso, verdadero, falso, falso. Eso sería, ¿no? Ahí ya tenemos entonces ya con eso deducido toda la primera parte que vendría a ser esto de acá. Todo esto de acá. Ahora, antes de aplicar el conector lógico principal, necesito deducir la segunda parte, que eso ya podríamos hacerlo enseguida. Antes de eso, acá me está pidiendo negación de P y negación de Q. Así que es necesario que yo abra dos nuevas columnas, pero esta vez negando las proposiciones originales, ¿no? Negación de P, una columna. Negación de Q, otra columna. Minúscula. Y negación de P. Entonces, estos son los valores de P y de forma negada serían lo invertido, ¿no? Falso, falso, verdad, verdad. Lo mismo para Q. Estos son sus valores de verdad. A ver acá qué pasó. Me confundí, ¿no? Acá es falso igual. ¿No? Verdad, falso, verdad, falso. Está bien. Eso me estaba confundiendo. No tienen que equivocarse. El primero es mitad y mitad y el segundo va la mitad del anterior, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso y verdad, falso, ¿no? Y solo en este caso se cumple esta de acá y lo demás sería invertido, ¿no? Falso, verdad, falso, falso. Está bien. Estos serían los valores para la negación de P, los valores que tiene acá. Y para la negación de Q, estos son sus valores originales y de forma negada sería lo inverso. Falso, verdad, ¿no? Esto de acá. Ahí ya tenemos negación de P y negación de Q. Todo este paréntesis, como ya tenemos los valores de la negación de P y los valores de la negación de Q, me está diciendo que esos dos valores se van a unir con el conector lógico I. Para eso se abre entonces una nueva columna en donde va a ser negación de P. A ver, ¿cuál sería el conector ese? Símbolo, vamos a dar, a ver. Por acá debe haber. ¿Dónde está? Pues esto no es. ¿Cómo lo denotamos la I? A ver, eso nos va a costar. Aquí está. Eso no sirve. Ya. Ahí está. P y Q entonces, ¿no? Negación de P y negación de Q. Eso es lo que está dentro del paréntesis. ¿Y cómo vamos a hallar esos valores de verdad? Están unidos por la proposición y, entonces yo debo comparar estos valores con estos valores, ¿no? Estos van a ser mi antecedente y estos van a ser mis consecuentes, ¿no? La proposición y nos indica, según las reglas, que solamente cuando ambos sean verdaderos, antecedente y consecuente, ahí va a ser verdadero. Y los demás, aunque estén falso, falso o sean así diferentes, siempre va a ser falso. Eso nos está indicando. Entonces, entre estos dos, yo analizo cuándo cumple que ambos sean verdaderos. Fíjense que en la parte final, acá son verdadero y verdadero, ¿no? Entonces, solo en ese caso, esto va a ser verdadero. Y en los otros casos, siempre va a ser falso, ¿no? Ahí ya no necesito hacer ningún análisis más. Ahora, fíjense, esto lo voy a repintar de otro colorcito. Este valor de acá, o esta fila, esta columna, perdón, vendría a ser nuestra primera parte de lo que es nuestra tabla, o digo, la fórmula proposicional, ¿no? Y esto de acá vendría a ser los valores de la segunda parte, ¿no? Nuestro caso de estudio entonces va a ir entre estas dos, ¿no? Ahora sí le toca el turno, una vez hallado ya los valores de acá y los valores de acá, de el conector lógico principal. Ahora sí armaríamos nuestra tabla para la fórmula completa, ¿no? Entonces colocaríamos negación, a ver, negación de P, entonces Q, o paréntesis, negación de P y Q. Acá le vamos a colocar insertar símbolo. Ya lo perdió, aquí está. P y negación de Q. Esa es la forma completa, ¿no? Ahí. El contenido de esta columna entonces va a ser el resultado de toda la operación, ¿no? Todo esto solamente es para llegar a este resultado principal. Entonces, el conector lógico O me está diciendo
Acá está, disyunción inclusiva, conector lógico O. Cuando ambos valores de verdad, antecedente y consecuente, sean falsos, solo ahí va a ser falso. Y después siempre va a ser verdadero, dice, ¿no? Esa es la regla del conector lógico o la disyunción inclusiva. Entonces yo vuelvo acá y vamos a analizar para este primer campo cuál sería su valor de verdad. Me dice que solamente cuando son falsos, ¿no? A ver, sí. Cuando ambos lugares sean falsos, el resultado va a ser falso. Fíjense que acá mi antecedente es falso y el consecuente falso, entonces acá va a ser falso. Para el siguiente campo, antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces esto es verdadero. No cumple que ambos sean falsos. Para la tercera fila, antecedente falso, consecuente falso, esto es falso. Y para la cuarta, ambos son diferentes, entonces eso es verdadero, ¿no? Y esta sería la respuesta o el resultado de toda nuestra tabla, ¿no? Esa es la conclusión. Y esto tiene un nombre que enseguida se lo voy a mostrar. Acá nos acaba de salir que son falso, verdad, y así todo mezclado, ¿no? Cuando todos los valores de verdad de nuestro resultado salen verdaderos, se trata de una tautología, ¿ya? Tautología porque todos son verdaderos. Cuando todos los valores son falsos, se trata de una antitautología, ¿no? Y cuando nos salen así valores diferentes, se trata de una contingencia, si no me equivoco, ¿no? Contingencia. Entonces, ese es el resultado que nosotros hemos llegado. Esta fórmula proposicional nos está dando una contingencia, ¿no? Eso hay que anotarlo acá si les han dado ¿no? En caso de que así lo estén avanzando. El ingeniero Erwin, por ejemplo, lo hace de esa manera, ¿no? Nos pide anotar cuál es el resultado final, ¿no? En este caso, una contingencia, ¿no? Ese sería un ejemplo, entonces, para ustedes vean cómo se estructura una tabla de verdad a partir de nuestra fórmula proposicional. A ver, vamos a repasar otro ejercicio, a ver que tenga 3 proposiciones. Acá pueden ver, hay uno que tiene más. Podemos hacerlo más complejo si queremos. Vamos a modificar algunas cosas. En segunda tenemos este otro ejercicio, ¿ya? Para nuestra fórmula proposicional. Esta fórmula nos está diciendo P, entonces, negación de Q, o Q, entonces, negación de R. Esperen, creo que lo tengo el libro del ingeniero. Vamos a sacar un ejercicio de ahí para que no sea para que sea más parejo, ¿ya? Aquí está. Aquí está. Ya, acá también tenemos ejercicios, así que voy a tomar uno de estos de acá para que ustedes, para no hacer solamente desde el práctico del ingeniero Brisa, ¿no? Acá también en este texto están viendo ustedes todo lo que son las tablas, ¿no? De los conectores lógicos. La disyunción inclusiva, la exclusiva, su valor de verdad, la condicional y la bicondicional. Y ahí están viendo algunos ejemplos de cómo se estructura eso, ¿no? Eso sería. Definición, eso de ahí. A ver, algún ejercicio por ahí. Ya. Pueden ver acá, cuando tenemos valores, el resultado final, cuando nos sale así todo mezclado, es una contingencia, ¿no? Cuando nos sale todo verdadero, se trata de una tautología. Es una forma de expresar la respuesta, ¿no? Y cuando tenemos todo así, todo falso, es una antitautología, ¿no? Es la forma en la que se expresa el resultado de una tabla de verdad. Vamos a hacer uno de estos ejercicios, a ver. Esto de tautología lo vamos a hacer, le vamos a modificar algunas cosas. Para hacerlo más larguito le podríamos añadir una proposición más. Habrán ejercicios por acá. Ahí está, acá tenemos una más compleja. A ver. A y B. P y Q o R. Y el conector entre A y B. Lo equivalencia lógica entre A y B, sí. Ya, esta de acá. Esta de acá la vamos a hacer, ¿ya? No sé si se denota bien. Igual tiene 3 proposiciones. Lo voy a agrandar un poquito. Vamos a cortarlo, a ver. Formato. Ya. Acá ya tenemos corchete, fíjense.
está siendo separado. A ver si lo puedo rehacer esto de acá. P. Buscar los símbolos originales ya para que así no quede tan feo. Debe haber por acá. El entonces, pero esto está medio abajo. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos, ahí están los conectores I y O. Pero el que no tengo es la flechita. Ya acá tenemos también una negación, ¿no? Como la que utilizan en el otro grupo. Y creo que no va a haber de ese. Voy a ver si ese se ocuparía. Ya. Vamos a ocupar eso aunque sea. Insertar. Ni se muestra siquiera. ¿Lo aceptan por favor a sus compañeros si están intentando ingresar? Ya ni modo. Vamos a dibujarlo de esa manera. P, entonces Q. Y acá tenemos el conector I. Inicio. P y Q y paréntesis nuevamente. Q, entonces R. Ahí tenemos eso dentro de nuestro corchete. Y luego todo eso, entonces, un paréntesis que sería P, entonces R, ¿no? Ese sería nuestro ejercicio. Y según esto nos da una tautología. Espero que lo haya copiado bien. A ver, Q, entonces R, P, entonces Q, I. Entonces P, entonces R. Está bien. Sí, está bien. Lo voy a agrandar esto. ¿Ya? Eso es nuestro ejercicio. Ay, caramba, aquí se había colocado un símbolo. Ya. Ese es nuestro ejercicio entonces para ahora, ¿ya? Entonces deducimos, acá tenemos una proposición, dos proposiciones, P, Q, luego tenemos la R, ¿no? Y luego ya son repetidas, Q, P. Entonces tenemos tres proposiciones, P, Q y R. Son tres, entonces eso significa que según nuestra fórmula, esto va a ser 2 elevado al cubo, ¿no? Ahí lo voy a achicar. Caramba, a ver. 2 elevado al cubo y eso nos va a dar un resultado de 8. Con eso ya sabemos que nuestra tabla va a tener 8 filas porque estamos hablando de 3 proposiciones. La primera va a ser de P, la segunda va a ser de Q y la tercera de R, ¿no? Para nuestra primera proposición, si son 8 filas, mitad y mitad, ¿no? Verdad, 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 falso, falso, falso y falso, ¿no? La segunda, mitad de verdad, mitad de falso. Mitad de verdad y mitad de falso, ¿no? Dos de falso, dos de verdad, dos de falso. Así, empezando desde verdad siempre. Dos verdad, dos falso, dos verdad, dos falso. Y la tercera, verdad, falso ya. La mitad del anterior, ¿no? Sí. Quiero preguntarles algo hasta mientras. Para los que están viendo esto a través de números con ceros y uno, ¿les parece cómodo de esta manera o prefieren que lo hagamos con números tal vez? Porque si se dan cuenta es similar. Sí, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Es que tal vez algunos los confunden, ¿no? Está bien nomás. Ya, está bien. Está bien. Entonces, aquí tenemos ya los valores principales, ¿no? Con esto yo ya armé mi tabla de verdad. Ya lo siguiente ya es deducir cómo se comportaría cada tabla, ¿no? Vamos a empezar hallando el valor de verdad para este primer paréntesis, ¿no? P, entonces Q. Eso es lo que vamos a hacer acá. Perdón, a ver.
P. Entonces, Q. ¿Cuáles serían los valores de verdad? El conector lógico entonces, o la condicional, nos dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, a ver, antecedente verdadero y consecuente falso, solo ahí va a ser falso. Después siempre verdad, ¿no? Eso debemos recordar. O nos podemos guiar con nuestros apuntes hasta que nos los ya aprendamos bien, ¿no? Porque igual se va a ocupar más allá. Entonces, entre la fila de las P y de las Q, ¿cuándo se cumple que el antecedente es verdadero y el consecuente falso? Fíjense, acá no se está cumpliendo, acá tampoco, acá sí. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces ahí ya le voy colocando falso. Analicemos el caso principal primero, ¿no? De nuestra tabla. Luego aquí también, antecedente verdadero, consecuente falso. Ahí igual va a ser falso. Luego tenemos puro falso, ya no se va a cumplir en ningún caso, ¿no? Puro falso de antecedente. Entonces los demás van a ser verdad, 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 ¿no? Para ganar tiempo. Ahí, ya tenemos resuelto entonces la primera parte. Para la segunda parte, nos dice Q entonces R. Q entonces R. Anotamos acá. Q entonces R. Entonces vamos a analizar la fila de las Q con la fila de las R, ¿no? Como es el mismo conector lógico, el I, la condicional, perdón, el entonces, analizamos cuándo el antecedente es verdadero y cuándo es falso, el consecuente. En este caso, acá tenemos verdadero y falso. Ah, entonces ya sabemos que ahí va a ser falso. Luego, verdad, verdad, acá tenemos otro verdadero, pero nuestro consecuente es verdadero, no cumple ahí. Acá tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces ahí también va a ser falso, ¿no? Luego acá tenemos falso, falso de antecedentes y los otros ya son diferentes. Entonces en ningún caso más cumple. Ya sabemos entonces que los demás son verdaderos, ¿no? Solo en esos dos casos había falsedad, ¿no? Sus valores de verdad. Ya tenemos ahora ya para el segundo paréntesis y ahora podemos resolver para todo el corchete, ¿no? Ya tenemos los valores del primer paréntesis y del segundo y podemos aplicar el conector principal de esos dos, que sería la I. Eso ya entraría para mi tercer columna, ¿no? Vamos a colocar. A ver si lo puedo copiar. Entonces, R, ¿no? Eso es en mi caso de estudio. Ya, ahora sí. El conector que los une es el conector lógico I. Y según la regla me dice que cuando tenemos I, solamente cuando ambos sean verdaderos va a ser verdadero y luego ya siempre va a ser falso. Solo en ese caso. Analicemos entre estos dos resultados, entonces, entre estos dos. Acá tenemos dos veces verdadero, entonces el resultado de esas dos es verdadero. Acá verdad, falso, falso, verdad, nada que ver. Acá tenemos dos veces verdadero. En ese caso va a ser verdadero. Luego tenemos verdad, falso. Y acá tenemos verdad, verdad y verdad, verdad. Entonces en estos dos casos es verdadero, ¿no? Ahí tenemos los resultados. Y los otros casos sabemos que siempre va a ser falso, ¿no? Entonces primero el caso principal y después los otros. Esos serían los resultados para todo ese corchete que está ahí, el resultado principal, ¿no? Luego seguiríamos hallando el valor para lo que está dentro de este paréntesis. En este ejercicio, el conector lógico principal vendría a ser esta condicional que está acá, ¿no? Porque esto es una proposición aparte y todo lo que está dentro del corchete también es una proposición aparte. Y el principal sería el que está afuera, la condicional, esa de ahí. Entonces, acá voy a abrir una nueva P. Entonces, P, entonces, R, ¿no? P, entonces, R, no lo hice adentro, ¿no? Esos son diferentes. Ya, ahí está. P, entonces, R. Vamos a analizar P, esta columna de acá, con esta otra de acá, ¿no? Como es entonces, tenemos que buscar cuándo el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Fíjense, acá tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Ahí tenemos uno en donde eso va a ser falso, ¿no? Según nuestra condicional acá. Verdad, falso es falso. Verdad, falso es falso. Seguimos, acá tenemos verdad, verdad, acá tenemos verdad y tenemos falso.
ahí también va a ser falso. Seguimos. Entre esta y esta, ¿no? Verdad, falso y verdad, falso. Ahí tenemos. Luego tenemos falso, falso, falso. Ya en ningún caso de acá. Fíjense que nuestros antecedentes son puro falso. Ya no va a cumplir en ningún caso. Entonces ahí ya sabemos que siempre va a ser verdad los demás. Ahí terminaríamos, ¿no? Ahora sí. Ahora nos toca... ¿dónde está? Ahora nos toca ya la parte final, que sería la condicional y esta de acá, ¿no? La principal. Para ello, en algunos libros lo que hacen, para evitar escribir todo esto de acá en esta columna, lo que hacen es lo siguiente. Ya ustedes también pueden aplicar eso. Toda esta columna de acá, para no estar escribiendo todo eso, toda esta columna de acá, yo la voy a llamar alfa, ¿no? Y toda esta columna de acá, yo la voy a llamar beta. O A y B, ¿no? Ustedes ya se pueden inventar. Eso es para simplificarlo un poquito. Y acá ustedes simplemente colocan, para no complicarme, le vamos a poner A y B, ¿ya? Que hasta buscar los símbolos de alfa y eso. Esta se va a llamar A y esta columna se va a llamar B. Lo estoy simplificando nomás. Entonces, acá voy a decir A, entonces B. Y estoy haciendo referencia a la columna que se llama A y a la columna que se llama B, ¿no? A todo ese conjunto, para no escribir todo eso de nuevo, ¿no? Eso estoy haciendo ahí. Ahí está. Entonces, el resultado principal es con el conector lógico entonces, o la condicional, ¿no? ¿Y qué nos dice la regla? Nos dice que cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso, solo ahí va a ser falso. Verificamos primero esa excepción. Acá tenemos antecedente verdadero, pero no tenemos falso como consecuente. Acá no tenemos verdad en ninguna, acá tenemos un verdadero, pero su consecuente es verdadero. Acá tenemos falso y verdadero, no cumple ahí. Acá tenemos verdad, 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 verdad. Entonces, en ninguna se cumple que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, ¿no? Son diferentes. Eso quiere decir que todas van a ser verdaderas, ¿no? Y ahí ya tendríamos el resultado principal. Este vendría a ser nuestro resultado principal, ¿no? Y si se dan cuenta, todos los valores de verdad de ese conjunto nos salió que son verdaderos. Entonces, eso se trata, una tautología sería eso. Acá le colocamos tautología, ¿no? Y ese es el resultado para ese ejemplo, ¿no? Que acabamos de hacer. Quería mostrárselo igual con 3 proposiciones. Hasta acá, ¿qué les parece? ¿Alguna duda tal vez por ahí que no han podido despejar? Hasta el momento, esto es lo que están avanzando, lo que son tablas de verdad, ¿no? Yo creo que ya la siguiente semana vamos a ir viendo lo que son simplificación lógica, que ya vendría a tener un poco más de análisis ese tema. ¿Alguien quería decir algo? Disculpen, ¿cómo van hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo? Por mi parte había entendido bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, y los demás también, si tienen alguna duda, no duden en interrumpir, ¿ya? Ya. Entonces, eso sería como un primer ejemplo, ¿no? Luego también ahí en su práctico, como pueden observar, tienen algunos ejercicios como de comprobación, si las proposiciones son equivalentes y dar una respuesta, ¿no? Tal vez igual tienen ejemplos así, ¿cómo se llama? Los del grupo del ingeniero Erwin. En este caso me está diciendo que compare el resultado de esto de acá. Obviamente vamos a armar una tabla de verdad y vamos a hacer lo mismo para esta parte. Luego, en otra tablita de verdad voy a hacer con estas dos, ¿no? Y dado ese resultado, tengo que comparar si el resultado principal de acá es igual a este resultado. Si ambos resultados son iguales, son equivalentes. Si no, no son equivalentes, ¿no? Lo mismo para esto de acá. Es a modo de práctica para que ustedes vayan haciendo lo que son tablas de verdad. Acá les voy a mostrar en el libro cómo se hacían esos ejemplos, ¿no? Acá creo que hay algunos ejemplos de eso, ¿no?
Acá está. Disculpe, ¿qué libro es ese? Este es el libro del ingeniero Ervin, es de un librito de álgebra 1 de Pedro Gutiérrez. ¿Quieren que se los pasen al otro grupo, a los que no lo tienen? Sí, ¿Quieren por que se favor. los pase? Sí, por favor. Por favor. Ya se los paso porfa. porque les cuento que Sería muy tiene buena ayuda eso, por favor. Sí, por Sí, favor. se los comparto, no hay problema. Tiene muy buen material y está todos los temas que ustedes van a llevar en su materia. Está tanto de tablas de verdad y ahí hay ejemplos para que ustedes practiquen. Miren, simplificación, esto ya es más avanzado. Y están todos los temas que vamos a llevar, hasta conjuntos, funciones, todo lo que ya es final, ¿no? Ahí está. Es un buen librito, entonces de acá igual vamos a sacar algunos ejemplos ya la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver cómo les va en su avance esta semana. ¿Quisieran que hagamos otro ejercicio? O quedaríamos por acá hasta esta clase si gustan también. Del 3, porfa. ¿De 3? ¿Otro de 3 quieren que hagamos? Sí, por favor. Ya, este es de 3, vamos a hacer otro. Vamos a inventarnos vamos a inventarnos uno, ¿ya? Vamos a... Digamos que tenemos proposición P, digamos que esto va a estar negado, P o Q. Y acá tenemos, a ver... Y R, digamos, ¿no? Y todo esto va a estar dentro de un corchete, digamos. Fíjense que la negación está fuera del corchete. Eso significa que eso va a afectar todo el resultado principal de ese corchete. Y todo esto va a estar con una bicondicional, ahí está, para variar un poco, ¿ya? Una bicondicional y digamos que un conector lógico, a ver, negación de R, supongamos así, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más ahí, ya, para que se vea mejor. Ya, me acabo de inventar un ejemplo de una fórmula proposicional para poder hacer una tabla de verdad. Ya, ahí tenemos. Vemos que en esta tabla que me acabo de inventar, o esta fórmula proposicional, tenemos, esta es la primera parte, todo lo que está dentro del corchete, y la segunda parte vendría a ser este que está solito, ¿no? Y el principal vendría a ser esta bicondicional que tenemos acá, que los está uniendo a ambas partes, ¿no? Esto de los corchetes nos indica que se trata de algo que está aparte, entonces por eso este sería nuestro principal. Luego tenemos una negación que está afuera, pero esta negación me va a afectar el valor de todo el corchete, ¿no? No solamente del paréntesis, así que de todo va a ser eso. Entonces ya con eso, ya con el análisis y sabiendo cuál es el principal, ya podemos arrancar a hacer nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a armar acá. Como en el anterior caso, tenemos 3 proposiciones, P, Q y R, ¿no? Entonces esto es igual a 8. 8 filas va a tener nuestra tabla. Empezamos a estructurar. Colocamos P en una columna, Q y otra columna de R, ¿no? Ahí tenemos entonces 3 proposiciones. La primera, 4 valores de verdad, 4 de falso. La segunda, 2 de verdad, 2 de falso, 2 de verdad y 2 de falso. La tercera, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, así, ¿no? De esa forma. Acá vamos a ir colocando su amarillo y esto lo vamos a ir centrando. ¿Y dónde está? Acá está. Muy bien. Ya tenemos entonces para las 3 proposiciones sus valores de verdad, ya tenemos lo principal, podemos arrancar a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, acá tenemos una negación de R, vamos a empezar sacando la negación de la R, ¿ya? Podemos empezar de donde nos convenga. Yo voy a empezar de negación de R. Entonces, si su valor anterior era verdad, falso, va a ser todo lo contrario, la forma negada, ¿no? Va a empezar con falso, siguiente verdad, falso, verdad, ¿no? Todo lo contrario de los valores iniciales de R. Eso sería la negación de R. Ya tenemos entonces esta parte. Ya tenemos. Ahora empezamos con lo de adentro de acá. Primero, lo que está dentro de nuestro corchete sería hacer lo que está dentro de este paréntesis. Porque de la R ya tenemos sus valores que están acá, ¿no? Entonces nos faltaría de este paréntesis que está dentro.
nos armamos acá una nueva columna en donde vamos a colocar P, E, O, Q, digamos, ¿no? Y ahí lo cerramos. Entonces, la regla de o de la disyunción inclusiva nos dice que solamente cuando antecedente y consecuente sean falsos, el valor de verdad va a ser falso para ese resultado. Los demás siempre van a ser verdad. Así que hay que analizar primero esa excepción, ¿no? Entre P o Q, ¿cuándo ocurre que ambos casos sean falsos? Revisamos, verdad, 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 falso, verdad, todo eso, ¿no? Y acá tenemos falso, 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 falso. Entonces tenemos en estas dos filas que se cumple esa excepción. Entonces en estos casos va a ser falso y falso. Los demás no es necesario revisarlo, pero ya hemos visto ya que van a ser verdad, ¿no? Ya no tienen excepciones. Ahí ya tenemos el valor ya para ese paréntesis, ¿no? P o Q. Todo eso serían sus valores. Y ese paréntesis está unido con la proposición R, entonces nos restaría hacer estos valores de acá y los valores de R, ¿no? Sin negar. Estos son los valores de R sin negar. Entre esos dos tenemos que hacer I. Este vendría a ser nuestro antecedente, no se olvide. Antecedente, o sea, la primera, el que está en primer lugar, y este vendría a ser nuestro consecuente, ¿no? En caso de que nuestra tabla lo hayamos hecho así como yo lo estoy haciendo, ¿no? Antecedente y consecuente, por eso no hay que perderse ahí. El resultado para esa tabla sería P o Q, cerramos eso y vamos a colocar, cerramos eso, R, y cerramos el corchete, ¿no? Ahí. Entre P o Q y R vamos a tener lo siguiente. Estamos uniendo a esas dos, al paréntesis y a la proposición suelta por el corrector lógico I. Y la regla nos dice que la conjunción I va a ser verdad cuando ambos antecedente y consecuente sean verdaderos, ¿no? Esa es la regla principal. Antecedente y consecuente tienen que ser verdaderos para ser verdad. Los demás siempre falso. Lo inverso del anterior. Entonces, entre nuestro antecedente, este de acá y este otro, ¿no? Acá y acá tenemos dos veces verdad, entonces ahí ya sabemos que eso va a ser verdad. Luego, verdad, falso, verdad, verdad, ahí tenemos otra vez, eso va a ser verdad. Verdad, falso, verdad, verdad, ahí tenemos otro verdad, va a ser verdad. Ahí tenemos verdad, falso, falso, verdad y falso, falso, ¿no? Ahí ya no tenemos nada. Entonces, solo en esos casos había verdad, los demás ya saben son lo contrario, falso. Con eso ya tenemos nosotros todo el resultado de nuestro corchete en sí. Pero acá tenemos una negación que nos está indicando que todo eso va a estar negado. Entonces lo vamos a copiar acá. Y le voy a poner su negación. Va a ser estos valores de acá invertidos, ¿no? Van a ir acá. El primero, como es verdad, va a ser falso. El segundo va a ser verdad. El tercero va a ser falso. El cuarto, verdad, falso, verdad, 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 ¿no? Todo lo opuesto a esto de acá, ¿no? Lo opuesto. Ya tenemos ahora el resultado total de lo que vendría a ser esto de acá. Todo eso ya lo tenemos. Y también tenemos el resultado de la negación de R. Ya esto lo voy a borrar. Y vamos a remarcar nuestro antecedente. Nuestro antecedente sería el resultado de todo ese corchete. Esto de acá es nuestro antecedente. Y nuestro consecuente sería la negación de la R, que acá tenemos la columna de la negación de la R, ¿no? Entonces, está unido por el conector lógico bicondicional, ¿no? Acá tenemos la bicondicional. Si nosotros revisamos la regla, nos dice que la bicondicional va a ser verdad cuando antecedente y consecuente sean iguales. Verdad, verdad es verdad. Falso, falso es verdad. Y en los otros casos siempre va a ser falso, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando ahí en la tablita. Entonces, entre antecedente y consecuente, acá podemos determinar. Le vamos a colocar acá, para copiarlo. A ver, vamos a hacer nomás. Ya saben que lo pueden abreviar si es que no quieren hacer todo eso, ¿no? Si es que no quieren copiar. Acá, negación de R, ¿no? Ya. Ahí está. Ya, esa es mi
mi columna principal, el resultado, ¿no? Y es con la bicondicional. Reviso entonces. Antecedente y consecuente son iguales, entonces acá era verdad, ¿no? Bicondicional, sí, verdad. ¿Verdad? Antecedente y consecuente iguales, esto es verdad. Antecedente y consecuente iguales, verdad. Antecedente y consecuente iguales, verdad. Acá igual, verdad. Antecedente y consecuente, verdad. Antecedente y consecuente, verdad. Antecedente y consecuente, falso. Ahí ya no cumple ahí, ¿no? Tautología. Antecedente y consecuente, verdad. Ahora sí, ese es nuestro resultado final para este ejemplo que les estaba mostrando. Como pueden ver, en solo un campo no cumple la condición inicial de la bicondicional, que es cuando son iguales, ¿no? En este de acá, en este caso, mi antecedente es verdad y acá es falso. Y ahí no está cumpliendo, entonces el valor es falso. Con solo uno que falle, ya no se trata de una tautología ni tampoco de una antitautología. Ya con uno solo que falle, ya esto sería una contingencia, ¿no? Y ese sería el resultado. Contingencia. Y eso sería otro ejemplo ya de una fórmula proposicional de 3, ¿no? Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? Ese sería otro ejemplito entonces. Bien, entonces con estos ejemplos yo creo que se ha quedado un poquito más claro la idea, ¿no? De cómo se desarrollan lo que es las tablas de verdad, cómo es lo que se estructuran prácticamente, ¿no? Ya saben que la fórmula es 2 elevado a n, donde n es el número de proposiciones, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más antes de finalizar? Yo creo que vamos a quedar por acá nomás esta clase, ya que, como les digo, están todavía en la fase inicial de su avance, están viendo todo lo básico, se podría decir, y tampoco quiero adelantar, digamos, a su avance, porque la idea no es confundirlo, la idea de las ayudantías es reforzar todo lo que se ha aprendido y despejar sus dudas, ¿no? Entonces, eso, si alguien tiene algo que decir, lo escucho. De todas maneras, se lo voy a pasar esto de acá, ¿ya? Acá vamos a colocar la fórmula. Este documento se lo voy a pasar como avance, fórmula proposicional. Fórmula para armar tablas. Ahí la vamos a colocar. Ya, ahora sí, esto lo vamos a colocar. Estos ejemplitos se los voy a pasar ya. Y esto también le vamos a colocar divisiones para que no se vea tan feo. Ya, este material se los voy a dejar. Tiene 2 hojas este documento. Acá la fórmula para armar las tablas, que va a ser 2 a la n, ¿no? 2 elevado a la n. Acá no se puede hacer, parece elevar. Creo que se podía por acá, no me acuerdo cómo, pero... ángulo ascendente, no. Ya, ahora sí. Ecuaciones, creo que. Insertar ecuación. Tampoco tengo esa opción acá. No, for función es esa, ¿no? Ya, se lo voy a anotar para que se vea mejor acá.
no se podía colocar, así que lo voy a hacer de esa forma. Ya, esa es la fórmula para armar las tablas de verdad, ¿ya? Y acá le voy a colocar que n es igual a número de proposiciones, ¿ya? Ya, ahí se los voy a dejar eso, entonces este material de lo que hicimos hoy día, y ahí las tablitas igual para que puedan hacer sus ejercicios, y ya saben, su práctico no está tan complicado, para los del ingeniero Erwin también, seguramente igual les ha dado tabla. Acá tenemos, me olvidé de colocarle que esto se trata, no, me falta colocar contingencia, tautología y eso, ¿no? Ya. Eso sería todo entonces por hoy. Vamos a... Ah, ya, otra cosita antes de terminar, por favor. Les voy a indicar otra vez para los que entraron al último. Lo van a tener el avance, ya saben, en el equipo de Teams, que dice auxiliar. Si no se han inscrito todavía acá o no están registrados, me mandan su correo, puede ser al privado, o con el enlace que yo les he dejado en su grupo, ¿ya? Y cuando entren al equipo del auxiliar, eso que está con mi nombre, saben ya, acá estructuras discretas, y ahí van a tener la clase grabada, y en archivos van a tener todo el material que les dejo. Y también se lo voy a pasar a WhatsApp de todas maneras. Eso sería todo, entonces voy a empezar a detener la grabación.